si una sola palabra pudiera fortalecer o destruir una relación sin que lo notes. Detrás de cada frase que dices existe una fuerza invisible que moldea la confianza, influye en las emociones y redefine la percepción que los demás tienen de ti. Bienvenido a la cadena Libros Raros, donde los libros se transforman en experiencias mentales poderosas. Hoy exploramos el universo de Edward Bock a través de Comunicación y Confianza, una obra que va más allá de hablar para revelar el impacto profundo y oculto de nuestras palabras en las relaciones y en la identidad personal. Introducción. Hablar es un acto sencillo, casi automático. Sin embargo, ser realmente comprendido es uno de los desafíos más complejos de la experiencia humana. Entre lo que piensas, lo que dices y lo que la otra persona entiende, existe una distancia invisible que transforma el mensaje. Esta fractura silenciosa es la causa de muchos malentendidos, frustraciones y conflictos. Comunicar no es solo pronunciar palabras, sino alinear intención, emoción y percepción. Como observó Edward Bock, las palabras nunca son neutras. Llevan una energía, una historia y una interpretación que muchas veces escapan a quien habla. Comprender esto es entrar en un nivel más profundo y consciente de la comunicación. Si quieres avanzar en este camino y transformar tu forma de expresarte y entender a los demás, suscríbete a Libros Raros y continúa este viaje hacia una comprensión que puede cambiar tu realidad. Capítulo 1. El lenguaje interior que precede cada palabra. Antes de que una palabra sea pronunciada, antes incluso de que una idea tome forma consciente, existe un espacio invisible en el que todo comienza, el lenguaje interior. Este diálogo silencioso, constante y muchas veces ignorado, es el verdadero origen de toda comunicación. Lo que dices en voz alta no es más que la superficie de un proceso mucho más profundo que ocurre dentro de ti. Cada frase que pronuncias ha sido previamente filtrada, interpretada y moldeada por ese flujo interno de pensamientos que rara vez cuestionas. Edward Bock comprendía que la comunicación no empieza en la boca, sino en la mente, y que quien no domina su mundo interior difícilmente podrá expresarse con claridad en el exterior. La mayoría de las personas cree que su forma de comunicarse depende principalmente de su vocabulario o de su capacidad para hablar con fluidez. Sin embargo, esta percepción es limitada. La calidad de la comunicación no depende tanto de las palabras elegidas como de la estructura mental que las precede. Si tus pensamientos son confusos, tus palabras también lo serán. Si tu diálogo interno está lleno de dudas, inseguridades o juicios, esos elementos se filtrarán inevitablemente en tu forma de expresarte. Este lenguaje interior no es neutral. Está cargado de experiencias pasadas, de creencias adquiridas y de interpretaciones que has construido a lo largo del tiempo. Cada pensamiento que surge en tu mente está influenciado por todo lo que has vivido, por las ideas que has aceptado como verdaderas y por las emociones que has experimentado. Por eso, cuando hablas, no solo transmites información, sino también una parte de tu historia. Uno de los aspectos más importantes de este diálogo interno es su carácter automático. La mayoría de las personas no elige conscientemente lo que piensa. Los pensamientos surgen de manera espontánea, como resultado de patrones mentales repetidos. Este automatismo puede ser útil en ciertas situaciones, pero también puede convertirse en una limitación. Si no eres consciente de tus pensamientos, es probable que repitas los mismos patrones sin cuestionarlos. El lenguaje interior actúa como un filtro. Antes de que una idea se convierta en palabra, pasa por este filtro que la transforma. Este proceso puede distorsionar el mensaje original. Por ejemplo,
Una idea clara puede volverse confusa si está acompañada de inseguridad. Una intención positiva puede percibirse como agresiva si está influenciada por emociones negativas. Este filtro invisible es una de las razones por las que la comunicación a menudo falla. La relación entre pensamiento y emoción es fundamental en este proceso. Los pensamientos no existen de manera aislada, están conectados con emociones que influyen en su intensidad y en su dirección. Un pensamiento cargado de miedo no tendrá el mismo impacto que uno cargado de confianza. Estas emociones se reflejan en el tono, en el ritmo y en la energía de las palabras. El silencio también forma parte del lenguaje interior. No todo lo que piensas se expresa, pero eso no significa que no tenga impacto. Los pensamientos no dichos influyen en tu actitud, en tu lenguaje corporal y en la forma en que los demás perciben tu mensaje. A veces, lo que no dices comunica tanto como lo que dices. La coherencia entre el lenguaje interior y el exterior es clave para una comunicación efectiva. Cuando hay una alineación entre lo que piensas y lo que dices, el mensaje se percibe como auténtico. Cuando no la hay, surge una sensación de incongruencia que puede generar desconfianza. Esta coherencia no se logra cambiando solo las palabras, sino trabajando en el nivel más profundo del pensamiento. Edward Bock señalaba que la autenticidad en la comunicación no es una técnica, sino una consecuencia de la claridad interna. No se trata de aprender frases correctas, sino de desarrollar una comprensión profunda de lo que se quiere expresar. Esta claridad se construye observando y cuestionando el propio diálogo interno. La influencia del entorno también afecta este lenguaje interior. Las palabras que escuchas, las ideas que consumes y las personas con las que interactúas contribuyen a formar tus patrones de pensamiento. Este proceso es continuo y muchas veces inconsciente. Por eso, cuidar el entorno no solo afecta lo que dices, sino también lo que piensas. La repetición juega un papel importante. Los pensamientos que se repiten con frecuencia se convierten en creencias. Estas creencias, a su vez, influyen en la forma en que interpretas la realidad. Si repites constantemente pensamientos de duda, es probable que veas el mundo desde esa perspectiva. Si, en cambio, cultivas pensamientos constructivos, tu percepción cambiará. La atención es otro elemento clave. Aquello en lo que enfocas tu mente tiende a expandirse. Si te concentras en los problemas, tu lenguaje interior estará dominado por ellos. Si te enfocas en las soluciones, tus pensamientos se orientarán hacia la acción. Este enfoque influye directamente en la calidad de la comunicación. La conciencia del propio pensamiento es el primer paso para transformarlo. Observar lo que ocurre en tu mente sin juzgarlo te permite identificar patrones. Esta observación crea un espacio entre el pensamiento y la reacción, un espacio en el que puedes elegir. La elección consciente del lenguaje interior no significa controlar cada pensamiento, sino desarrollar la capacidad de dirigir la atención hacia aquellos que son útiles. Este proceso requiere práctica, pero con el tiempo se vuelve más natural. La claridad interna facilita la simplicidad en la expresión. Cuando sabes lo que quieres decir, no necesitas complicar el mensaje. La simplicidad no es una falta de profundidad, sino una señal de comprensión. La influencia del lenguaje interior se extiende más allá de la comunicación verbal. Afecta la toma de decisiones, la percepción de uno mismo y la forma de relacionarse con los demás. Es un elemento central en la experiencia humana. La transformación de este lenguaje no ocurre de manera inmediata. Es un proceso gradual que requiere paciencia y consistencia. Cambiar patrones de pensamiento implica cuestionar creencias arraigadas y construir nuevas formas de interpretar la realidad. La responsabilidad personal es fundamental en este proceso. Aunque el entorno influye,
Cada persona tiene la capacidad de trabajar en su propio diálogo interno. Este trabajo no depende de factores externos, sino de la decisión de observar y transformar. La autenticidad surge cuando el lenguaje interior y el exterior están alineados. Esta autenticidad genera confianza, tanto en uno mismo como en los demás. No es algo que se pueda fingir, es el resultado de un proceso interno. La comunicación consciente comienza en el momento en que dejas de hablar automáticamente y empiezas a prestar atención a lo que ocurre en tu mente. Este cambio de enfoque transforma la forma en que te expresas y en cómo te relacionas. La práctica constante fortalece esta habilidad. Cada interacción es una oportunidad para observar y ajustar el lenguaje interior. Este proceso no es perfecto, pero es progresivo. La relación entre pensamiento, emoción y palabra es dinámica. Cambiar uno de estos elementos influye en los otros. Este equilibrio es la base de una comunicación efectiva. La claridad mental reduce los malentendidos. Cuando el mensaje es claro desde el origen, es más probable que se mantenga así en la transmisión. La influencia del lenguaje interior es profunda porque actúa antes de cualquier expresión visible. Es el punto de partida de todo lo que comunicas. Al final, comprender que cada palabra nace de un pensamiento te permite asumir una nueva responsabilidad. No solo cuidar lo que dices, sino también lo que piensas. Es en ese espacio invisible donde realmente comienza la comunicación, y es ahí donde se define la calidad de todo lo que eliges expresar. Capítulo 2. La confianza como energía percibida antes de ser escuchada. Antes de que una palabra sea comprendida, antes incluso de que el contenido de un mensaje sea analizado, existe una dimensión más sutil que influye en toda interacción humana: la energía de la confianza. No es algo visible, no se puede medir con facilidad, pero se siente. Es una impresión inmediata que surge en los primeros segundos de un encuentro y que condiciona todo lo que viene después. Esta forma de percepción no depende únicamente de lo que dices, sino de cómo lo dices, de quién eres en ese momento y de la coherencia entre tu estado interno y tu expresión externa. Edward Bock comprendía que la comunicación efectiva no comienza en las palabras, sino en la presencia, en esa sensación intangible que transmite seguridad o duda incluso antes de abrir la boca. La confianza no se construye en el instante en que hablas, sino mucho antes. Es el resultado de un proceso interno que incluye tus pensamientos, tus emociones y tu percepción de ti mismo. Cuando una persona se siente segura, esa seguridad se manifiesta de manera natural en su postura, en su tono de voz y en su forma de interactuar. No es necesario declararla, se percibe sin esfuerzo. Por el contrario, cuando hay inseguridad, esta también se transmite, incluso si las palabras intentan ocultarla. La mente humana está diseñada para captar señales más allá del lenguaje verbal. De manera inconsciente, las personas interpretan microexpresiones, variaciones en el tono de voz, pausas, ritmo y lenguaje corporal. Estas señales crean una impresión que puede reforzar o contradecir el mensaje verbal. Por eso, alguien puede decir algo correcto desde el punto de vista lógico, pero generar desconfianza si su estado interno no está alineado con sus palabras. La coherencia interna es uno de los pilares de esta energía. Cuando hay una alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas, el mensaje se vuelve sólido. No hay contradicciones internas que generen señales confusas. Esta coherencia no se puede fingir de manera sostenida, porque el cuerpo y la voz terminan revelando la verdad del estado interno. Edward Bock observaba que la credibilidad no depende únicamente de la información que se comparte,
sino de la percepción que los demás tienen sobre quién la comunica. Esta percepción se forma rápidamente y puede ser difícil de cambiar una vez establecida. Por eso, la confianza no es algo que se añade al mensaje, es la base sobre la cual el mensaje se construye. El origen de esta confianza está en la relación que tienes contigo mismo. Si dudas constantemente de tus capacidades, esa duda se reflejará en tu forma de comunicarte. No importa cuán bien estructurado esté tu discurso, si no hay una convicción interna, el mensaje perderá fuerza. En cambio, cuando existe una aceptación de uno mismo, incluso con imperfecciones, la comunicación se vuelve más auténtica. La autenticidad es una consecuencia directa de esta seguridad interna. No se trata de mostrarse perfecto, sino de mostrarse real. Las personas tienden a confiar más en alguien que es genuino que en alguien que intenta proyectar una imagen idealizada. Esta autenticidad genera una conexión más profunda, porque reduce la distancia entre lo que se muestra y lo que se es. La energía de la confianza también influye en la forma en que los demás responden. Cuando perciben seguridad, tienden a abrirse más, a escuchar con mayor atención y a mostrarse más receptivos. Esta dinámica crea un círculo positivo en el que la confianza genera confianza. Por el contrario, la inseguridad puede generar resistencia, dudas o incluso rechazo. El miedo juega un papel importante en este proceso. El temor al juicio, al rechazo o al error puede debilitar la confianza interna. Este miedo no siempre es consciente, pero influye en la forma de expresarse. Puede generar rigidez, falta de fluidez o una necesidad excesiva de control. Reconocer este miedo es un paso importante para gestionarlo. La respiración y el ritmo también reflejan el estado interno. Una persona tranquila tiende a tener un ritmo más pausado y una respiración más estable. Esto transmite calma y seguridad. En cambio, un ritmo acelerado puede indicar nerviosismo o falta de control. Estos elementos, aunque sutiles, influyen en la percepción. La repetición de experiencias positivas fortalece la confianza. Cada vez que una persona se expresa y recibe una respuesta favorable, su percepción de sí misma mejora. Este proceso es acumulativo y contribuye a construir una base sólida. La preparación puede apoyar este proceso, pero no lo sustituye. Conocer el tema, estructurar las ideas y practicar la comunicación son elementos útiles, pero la confianza verdadera no depende únicamente de ellos. Es posible estar bien preparado y, aún así, transmitir inseguridad si el estado interno no está alineado. La presencia es otro factor clave. Estar completamente atento al momento, sin distraerse con pensamientos de duda o anticipación, mejora la calidad de la comunicación. Esta presencia permite responder de manera más natural y adaptarse a la interacción. La intención influye en la energía transmitida. Cuando la intención es clara y está orientada hacia aportar valor, la comunicación se vuelve más fluida. En cambio, si la intención está centrada en evitar errores o en impresionar, puede generar tensión. El lenguaje corporal es una extensión del estado interno. La postura, los gestos y la mirada comunican información constante. Una postura abierta y relajada suele asociarse con confianza, mientras que una postura cerrada puede indicar lo contrario. La gestión de las emociones es fundamental. No se trata de eliminar las emociones, sino de reconocerlas y no dejar que dominen la expresión. Esta gestión permite mantener la coherencia incluso en situaciones desafiantes. La claridad mental contribuye a la seguridad. Cuando sabes lo que quieres decir, reduces la incertidumbre. Esta claridad facilita la expresión y refuerza la confianza. La aceptación del error es esencial.
El miedo a equivocarse puede bloquear la comunicación. Entender que el error forma parte del proceso permite relajarse y expresarse con mayor libertad. La influencia del entorno también es relevante. Estar en un ambiente que apoya y valora la expresión facilita el desarrollo de la confianza. Sin embargo, incluso en entornos menos favorables, es posible trabajar en el estado interno. La consistencia en la práctica refuerza esta energía. No es un cambio instantáneo, sino un proceso continuo. Cada interacción es una oportunidad para fortalecer la confianza. La percepción de los demás no siempre es exacta, pero influye en la dinámica. Por eso, la forma en que te perciben puede abrir o cerrar oportunidades de comunicación. La conexión entre mente y cuerpo es constante. Lo que piensas afecta tu postura, tu voz y tu expresión. Esta conexión es la base de la energía que transmites. La simplicidad puede ser una aliada. No es necesario complicar el mensaje para transmitir seguridad. A veces, la claridad y la sencillez son más efectivas. La paciencia es necesaria en este proceso. Desarrollar una confianza sólida lleva tiempo y requiere repetición. La responsabilidad personal implica reconocer que esta energía se puede trabajar. No es un rasgo fijo, es una habilidad que se desarrolla. La observación de uno mismo permite identificar áreas de mejora. Este proceso no es crítico, sino constructivo. La coherencia se convierte en una referencia interna. Saber que estás alineado contigo mismo reduce la necesidad de validación externa. La confianza no elimina los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Permite actuar con mayor libertad y menos miedo. La influencia de esta energía es profunda porque actúa antes de cualquier análisis racional. Es la primera impresión que condiciona todo lo demás. Cuando comprendes que la confianza se percibe antes de ser escuchada, entiendes que la verdadera comunicación no comienza en las palabras, sino en el estado interno que las sostiene, y es en ese espacio invisible donde se define la fuerza real de todo lo que decides expresar. Capítulo 3. Las palabras como espejos de la identidad oculta. Cada palabra que pronuncias es más que un simple sonido organizado para transmitir una idea. Es una huella, una señal que revela aspectos profundos de quién eres, incluso cuando intentas controlar tu imagen. La comunicación no es solo un acto consciente, es también una manifestación involuntaria de tu mundo interior. A través de tus palabras se filtran tus creencias, tus miedos, tus valores y tu forma de interpretar la realidad. Edward Bock comprendía que la verdadera naturaleza de una persona no se encuentra únicamente en sus acciones visibles, sino también en la forma en que se expresa, en los matices de su lenguaje y en la coherencia entre lo que dice y lo que realmente piensa. Muchas personas creen que pueden construir una imagen completamente controlada a través de sus palabras, como si la comunicación fuera una máscara perfectamente ajustada. Sin embargo, esta ilusión tiene límites. Aunque es posible modificar el discurso de manera consciente, siempre existen pequeñas grietas por donde se escapa la verdad interna. Estas grietas pueden aparecer en la elección de ciertas palabras, en la forma de estructurar una frase o incluso en aquello que se evita decir. La mente puede intentar controlar el mensaje, pero el inconsciente deja su marca. El lenguaje no es neutral. Cada palabra que eliges tiene una carga emocional y una intención implícita. Incluso cuando intentas ser objetivo, tu forma de expresarte está influenciada por tu historia personal. Dos personas pueden describir la misma situación de manera completamente diferente, no porque la realidad sea distinta, sino porque su interpretación lo es. Esta interpretación está profundamente ligada a la identidad. La identidad no es algo fijo,
pero sí es una estructura que influye en la forma de pensar y de comunicar. Está compuesta por creencias, experiencias y percepciones que se han acumulado con el tiempo. Estas capas invisibles determinan cómo interpretas lo que ocurre y, en consecuencia, cómo lo expresas. Por eso, cambiar la forma de hablar no es suficiente si no se trabaja también en el nivel interno. Las palabras que utilizas con mayor frecuencia son indicadores de tus patrones mentales. Si repites constantemente expresiones negativas, es probable que reflejen una forma de ver el mundo. Si, en cambio, utilizas un lenguaje más constructivo, esto también revela una orientación diferente. Este patrón no siempre es consciente, pero es observable. El tono también es revelador. No solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. Un mismo mensaje puede transmitir confianza o inseguridad dependiendo del tono. Este tono está directamente relacionado con el estado emocional y con la percepción de uno mismo. Edward Bock observaba que la comunicación auténtica surge cuando hay una alineación entre el pensamiento y la expresión. Cuando esta alineación no existe, se genera una sensación de incongruencia que puede ser percibida por los demás, incluso si no pueden explicarla con claridad. Esta percepción influye en la confianza y en la calidad de la interacción. El intento de controlar la imagen puede llevar a una comunicación artificial. Cuando una persona se enfoca demasiado en cómo quiere ser percibida, puede perder naturalidad. Este esfuerzo por controlar cada palabra genera tensión y puede hacer que el mensaje pierda fuerza. La autenticidad, en cambio, surge cuando hay una aceptación de uno mismo. El silencio también comunica. Aquello que decides no decir puede ser tan revelador como lo que expresas. Evitar ciertos temas, cambiar de conversación o responder de manera evasiva son señales que reflejan aspectos internos. Este silencio no es vacío, está cargado de significado. La repetición de ciertos temas en la conversación también es significativa. Las personas tienden a hablar de aquello que ocupa su mente con mayor frecuencia. Estos temas recurrentes pueden indicar preocupaciones, intereses o conflictos internos. La forma en que hablas de los demás refleja tu propia perspectiva. Criticar constantemente puede indicar una tendencia a juzgar, mientras que una actitud más comprensiva puede reflejar una visión diferente. Este patrón no solo afecta las relaciones, sino también la percepción que los demás tienen de ti. La coherencia a lo largo del tiempo es otro indicador. Si tus palabras cambian constantemente sin una base clara, puede generar desconfianza. La coherencia no significa rigidez, sino una alineación entre lo que dices en diferentes contextos. La influencia del entorno también se manifiesta en el lenguaje. Las expresiones que utilizas pueden estar influenciadas por las personas con las que interactúas. Este proceso es natural, pero es importante ser consciente de él para no adoptar patrones que no corresponden con tu identidad. La conciencia del propio lenguaje es el primer paso para comprender lo que revela. Observar cómo hablas, qué palabras utilizas y en qué contextos puede ofrecer información valiosa sobre tu mundo interno. La transformación del lenguaje implica un cambio en la forma de pensar. No se trata de reemplazar palabras de manera superficial, sino de modificar las creencias que las sostienen. Este proceso requiere tiempo y reflexión. La autenticidad no significa decir todo lo que piensas sin filtro, sino expresar lo que es coherente con tus valores y tu comprensión. Esta forma de comunicación es más estable y genera mayor confianza. La relación entre identidad y lenguaje es bidireccional. No solo tu identidad influye en tus palabras, sino que tus palabras también pueden influir en tu identidad. Cambiar la forma de expresarte puede, con el tiempo, modificar la forma en que te percibes.
La responsabilidad en el uso del lenguaje es importante. Comprender que tus palabras tienen impacto te invita a utilizarlas con mayor conciencia. La simplicidad puede ser una señal de claridad. Cuando una idea es comprendida profundamente, puede ser expresada de manera sencilla. La complejidad innecesaria puede indicar confusión. A veces, se utilizan palabras complicadas para ocultar la falta de claridad. La conexión emocional también se refleja en el lenguaje. Las palabras pueden transmitir cercanía o distancia, dependiendo de cómo se utilicen. La práctica consciente mejora la calidad de la comunicación. Prestar atención a estos aspectos permite ajustar y refinar la forma de expresarse. La escucha también influye en el lenguaje. Comprender al otro facilita una respuesta más adecuada. La paciencia es necesaria en este proceso. Cambiar patrones de comunicación no es inmediato. La coherencia interna sigue siendo el eje. Cuando hay alineación entre pensamiento, emoción y palabra, el mensaje se vuelve más sólido. La percepción de los demás se forma en parte a través de tus palabras. Esta percepción influye en las relaciones y en las oportunidades. La autenticidad genera confianza. Cuando las palabras reflejan una identidad clara, la comunicación se vuelve más efectiva. La observación constante permite ajustar el lenguaje sin perder naturalidad. La influencia del lenguaje en la identidad es profunda. No es un elemento superficial, es una extensión de quién eres. Comprender que cada palabra actúa como un espejo te invita a mirar más allá de lo que dices y a explorar lo que revela sobre ti, reconociendo que la verdadera transformación de la comunicación comienza en el momento en que decides alinear tu lenguaje con tu esencia más profunda. Capítulo 4. La escucha como poder silencioso que transforma las relaciones. En un mundo donde hablar se ha convertido en una forma constante de afirmarse, de convencer y de existir ante los demás, la escucha ha quedado relegada a un segundo plano, como si fuera una habilidad pasiva, casi secundaria. Sin embargo, es precisamente en la escucha donde reside uno de los poderes más profundos y transformadores de las relaciones humanas. Escuchar no es simplemente oír palabras, es un acto de presencia, de apertura y de comprensión que permite acceder a una dimensión mucho más rica de la comunicación. Edward Bock comprendía que la verdadera influencia no se impone a través del discurso, sino que se construye en ese espacio silencioso donde el otro se siente realmente visto y comprendido. La mayoría de las personas escucha con la intención de responder, no de comprender. Mientras el otro habla, la mente ya está preparando una respuesta, evaluando, juzgando o comparando. Este tipo de escucha es superficial porque no permite captar la esencia del mensaje. La verdadera escucha requiere suspender momentáneamente ese impulso de reacción para abrir un espacio en el que el otro pueda expresarse sin interferencias internas. Este acto de suspensión no es fácil, porque implica silenciar el diálogo interno que constantemente busca intervenir. Sin embargo, es precisamente en ese silencio donde comienza la comprensión real. Cuando dejas de centrarte en lo que vas a decir y te enfocas plenamente en lo que el otro está comunicando, empiezas a percibir matices que normalmente pasan desapercibidos, cambios en el tono, pausas, emociones contenidas, contradicciones sutiles. Escuchar profundamente implica ir más allá de las palabras. Muchas veces, lo más importante no está en lo que se dice, sino en lo que se intenta expresar sin encontrar las palabras adecuadas. Las emociones, las intenciones y las necesidades se manifiestan de manera indirecta, y solo una escucha atenta puede captarlas. La presencia es un elemento fundamental en este proceso.
Estar presente significa no estar dividido entre el momento actual y pensamientos externos. Cuando estás verdaderamente presente, tu atención se convierte en un espacio donde el otro puede sentirse reconocido. Esta sensación de ser escuchado genera confianza y abre la puerta a una comunicación más auténtica. Edward Bock observaba que muchas tensiones en las relaciones no surgen por falta de comunicación, sino por falta de comprensión. Las personas hablan, pero no se sienten escuchadas. Esta falta de reconocimiento crea una distancia emocional que puede crecer con el tiempo. La escucha, en este sentido, actúa como un puente que reduce esa distancia. La empatía es una extensión natural de la escucha profunda. No se trata de estar de acuerdo con el otro, sino de comprender su perspectiva. Esta comprensión no implica adoptar sus ideas, sino reconocer su experiencia. Este reconocimiento tiene un impacto significativo en la calidad de la relación. El silencio juega un papel importante. No es un vacío incómodo, sino un espacio que permite que el mensaje se asiente. En muchas conversaciones, el silencio es evitado porque genera incomodidad, pero aprender a sostenerlo puede enriquecer la interacción. La intención con la que escuchas también influye en el resultado. Si escuchas para encontrar errores o para confirmar tus propias ideas, tu percepción estará limitada. Si escuchas con la intención de comprender, tu mente se abre a nuevas posibilidades. El juicio es uno de los mayores obstáculos para la escucha. Evaluar constantemente lo que el otro dice crea una barrera que impide la comprensión. Suspender el juicio no significa aceptar todo, sino permitir que el mensaje se exprese completamente antes de formarse una opinión. La escucha también implica una forma de humildad. Reconocer que no lo sabes todo y que el otro puede aportar una perspectiva diferente abre la puerta al aprendizaje. Esta actitud contrasta con la necesidad de tener siempre la razón. La conexión emocional se fortalece a través de la escucha. Cuando una persona se siente escuchada, su nivel de apertura aumenta. Esta apertura facilita una comunicación más honesta y profunda. El lenguaje corporal influye en la percepción de la escucha. Mirar a los ojos, asentir, mantener una postura abierta. Estos elementos comunican atención y respeto. Aunque no se pronuncien palabras, estos gestos refuerzan la sensación de ser escuchado. La paciencia es esencial. Algunas personas necesitan más tiempo para expresar lo que sienten. Interrumpir o apresurar la conversación puede limitar la profundidad del intercambio. La escucha activa no consiste en intervenir constantemente, sino en acompañar el discurso del otro. Hacer preguntas adecuadas puede ayudar a clarificar, pero sin dirigir excesivamente la conversación. La influencia de la escucha en la confianza es profunda. Una persona que escucha genera un entorno seguro donde el otro puede expresarse sin miedo. Este entorno es la base de relaciones sólidas. La práctica de la escucha transforma la percepción. A medida que desarrollas esta habilidad, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Esta sensibilidad mejora la calidad de las interacciones. La distracción es un desafío en la actualidad. La presencia de dispositivos y estímulos constantes dificulta la atención plena. Superar esta distracción requiere una decisión consciente de priorizar la interacción. La autenticidad también se manifiesta en la escucha. No se trata de aplicar técnicas de manera mecánica, sino de estar genuinamente interesado en el otro. La comprensión no siempre implica solución. A veces, lo que el otro necesita no es una respuesta, sino ser escuchado. Ofrecer soluciones prematuras puede interrumpir el proceso de expresión. La regulación emocional es importante. Mantener la calma permite escuchar incluso en situaciones tensas.
Reaccionar impulsivamente puede cerrar la comunicación. La reciprocidad se desarrolla naturalmente. Cuando escuchas, es más probable que el otro también escuche. Esta dinámica crea un equilibrio en la relación. La práctica constante es necesaria. La escucha no es una habilidad que se desarrolla de una vez, sino a través de la repetición y la reflexión. La conciencia de uno mismo también influye. Reconocer tus propias emociones y pensamientos te permite gestionarlos para no interferir en la escucha. La profundidad de la escucha determina la calidad de la relación. No es la cantidad de palabras intercambiadas lo que define una conexión, sino el nivel de comprensión alcanzado. La transformación que genera la escucha no es inmediata, pero es progresiva. A medida que se integra en la forma de interactuar, las relaciones se vuelven más sólidas y auténticas. Comprender que escuchar es un acto activo y consciente permite redefinir la forma en que te relacionas con los demás, reconociendo que en ese espacio silencioso se encuentra una de las herramientas más poderosas para construir conexiones reales y duraderas. Capítulo 5. Los malentendidos como reveladores de las fracturas interiores. Los malentendidos suelen percibirse como simples fallos en la comunicación, como errores accidentales que surgen cuando dos personas no logran coincidir en el significado de las palabras. Sin embargo, esta visión superficial oculta una realidad mucho más profunda. Detrás de cada malentendido existe una estructura interna que influye en la forma en que interpretamos lo que escuchamos. No se trata únicamente de lo que el otro dice, sino de lo que nuestra mente está preparada para oír. Edward Bock comprendía que los conflictos no nacen solo de las palabras mal elegidas, sino de los filtros invisibles que cada persona utiliza para interpretar la realidad. Cuando dos individuos interactúan, no lo hacen desde un estado neutro. Cada uno lleva consigo un conjunto de experiencias, creencias y emociones que actúan como lentes a través de las cuales perciben el mensaje. Estas lentes no son siempre conscientes, pero tienen un impacto decisivo. Una misma frase puede ser interpretada como una crítica o como una simple observación dependiendo del estado interno de quien la recibe. Este fenómeno demuestra que la comunicación no es un proceso lineal, sino una interacción compleja entre dos mundos internos. El miedo es uno de los factores más influyentes en la generación de malentendidos. El temor al rechazo, a no ser valorado o a perder el control, puede distorsionar la percepción. Cuando una persona está dominada por el miedo, tiende a interpretar las palabras del otro de manera defensiva. Esta defensa no siempre es evidente, pero se manifiesta en la forma en que se responde, en el tono y en la actitud general. El ego también juega un papel importante. La necesidad de tener razón, de proteger una imagen o de afirmar una posición puede bloquear la capacidad de escuchar con claridad. En lugar de intentar comprender, la persona busca confirmar su propia perspectiva. Este enfoque limita la comunicación y aumenta la probabilidad de conflicto. Las inseguridades internas actúan como amplificadores. Un comentario neutro puede adquirir una carga negativa si toca una inseguridad no resuelta. Por ejemplo, una observación sobre el trabajo puede ser percibida como un ataque personal si la persona ya duda de su capacidad. Esta reacción no está determinada por el mensaje en sí, sino por la interpretación que se hace de él. Edward Bock señalaba que la verdadera comprensión de un conflicto requiere mirar más allá de las palabras y explorar las emociones que lo acompañan. Los malentendidos no son eventos aislados, sino manifestaciones de dinámicas internas que se repiten. Identificar estas dinámicas permite abordar el problema desde una perspectiva más profunda. La falta de claridad interna
también contribuye a los malentendidos. Cuando una persona no tiene claro lo que quiere expresar, su mensaje puede ser ambiguo. Esta ambigüedad abre la puerta a interpretaciones diversas, algunas de las cuales pueden generar conflicto. La claridad en el pensamiento facilita la claridad en la comunicación. La escucha limitada es otro factor. Escuchar solo parcialmente, interrumpir o interpretar rápidamente sin verificar el significado real del mensaje aumenta la probabilidad de error. La escucha profunda, en cambio, reduce estos riesgos al permitir una comprensión más completa. Las expectativas influyen en la interpretación. Si esperas que el otro te critique, es más probable que interpretes sus palabras en esa dirección. Estas expectativas actúan como guías invisibles que orientan la percepción. El contexto también es relevante. El mismo mensaje puede tener significados diferentes dependiendo de la situación en la que se produce. Ignorar este contexto puede llevar a interpretaciones incorrectas. La comunicación no verbal añade otra capa de complejidad. El tono, la expresión facial y el lenguaje corporal pueden reforzar o contradecir el mensaje verbal. Cuando hay incongruencia, el receptor puede sentirse confundido y generar su propia interpretación. La historia compartida entre las personas influye en la forma en que se interpretan las palabras. Experiencias pasadas pueden activar recuerdos que condicionan la reacción actual. Este efecto acumulativo puede intensificar los malentendidos. La rapidez en la reacción es un elemento crítico. Responder de manera impulsiva sin tomarse el tiempo para comprender puede agravar la situación. La pausa permite procesar la información y responder con mayor claridad. La responsabilidad personal es fundamental en la resolución de malentendidos. Reconocer que la interpretación propia puede estar influenciada por factores internos abre la posibilidad de ajustar la percepción. La comunicación consciente implica verificar la comprensión. Preguntar, clarificar y confirmar el significado reduce la posibilidad de error. Este proceso requiere una actitud abierta y colaborativa. La empatía facilita la resolución. Intentar ver la situación desde la perspectiva del otro permite entender mejor sus intenciones y emociones. El lenguaje utilizado en la respuesta también influye. Responder con agresividad o sarcasmo puede intensificar el conflicto, mientras que un lenguaje más neutral puede ayudar a desescalar la situación. La gestión emocional es clave. Mantener la calma permite abordar el malentendido de manera constructiva. Las emociones intensas pueden distorsionar la percepción y dificultar la comunicación. La repetición de conflictos similares puede indicar la presencia de patrones internos no resueltos. Identificar estos patrones es un paso importante para romper el ciclo. La conciencia del propio estado interno permite reconocer cuándo una reacción está influenciada por factores personales más que por el mensaje en sí. La aceptación de la imperfección en la comunicación reduce la tensión. Entender que los malentendidos son parte natural de la interacción humana facilita su manejo. La disposición a ajustar la propia perspectiva es esencial. Aferrarse a una interpretación puede prolongar el conflicto. La claridad en la intención ayuda a orientar la comunicación. Expresar de manera directa lo que se quiere decir reduce la ambigüedad. La escucha activa sigue siendo una herramienta fundamental. Permite captar no solo el contenido, sino también el contexto emocional. La práctica de la reflexión después de un conflicto puede ofrecer aprendizajes valiosos. Analizar lo ocurrido permite identificar áreas de mejora. La construcción de confianza facilita la resolución de malentendidos. En un entorno de confianza, las personas están más dispuestas a aclarar y a escuchar.
La comunicación efectiva no elimina completamente los malentendidos, pero reduce su frecuencia y su intensidad. La transformación de la forma de interpretar es un proceso continuo. Requiere atención y práctica. Comprender que los malentendidos son reflejos de procesos internos permite abordarlos desde una perspectiva más profunda, reconociendo que en cada conflicto existe una oportunidad para observar, entender y transformar las dinámicas invisibles que influyen en la manera en que percibimos y nos relacionamos con los demás. Capítulo 6. El miedo al juicio que deforma la expresión auténtica. El ser humano no solo comunica lo que piensa, sino también lo que se atreve a mostrar. Entre esos dos niveles existe una distancia silenciosa que muchas veces pasa desapercibida, pero que define profundamente la calidad de la comunicación. Esa distancia está moldeada, en gran parte, por el miedo al juicio. No se trata únicamente de una preocupación superficial por la opinión ajena, sino de una fuerza interna que condiciona la forma en que estructuramos nuestras palabras, seleccionamos nuestras ideas y filtramos nuestras emociones antes de expresarlas. Edward Bock observaba que la comunicación auténtica no se ve bloqueada por la falta de palabras, sino por la presencia de barreras internas invisibles que impiden que esas palabras reflejen verdaderamente lo que ocurre en el interior. El miedo al juicio nace de una necesidad profunda de aceptación. Desde una edad temprana, el individuo aprende que su valor parece depender de la manera en que es percibido por los demás. Esta asociación crea un mecanismo de vigilancia constante donde cada palabra es evaluada antes de ser pronunciada. No se trata de un proceso consciente en la mayoría de los casos, sino de un reflejo condicionado que actúa automáticamente. Cuando una persona teme ser juzgada, su comunicación deja de ser una expresión directa de su pensamiento para convertirse en una construcción estratégica. En lugar de decir lo que realmente piensa, comienza a adaptar su discurso para evitar posibles críticas. Este ajuste constante puede parecer inofensivo, pero con el tiempo genera una desconexión entre lo que se siente y lo que se expresa. La claridad del mensaje se ve afectada porque la mente está dividida. Una parte intenta comunicar, mientras otra evalúa las posibles reacciones del interlocutor. Esta división reduce la precisión del lenguaje y puede generar ambigüedad. El mensaje pierde fuerza porque no proviene de una intención clara, sino de una negociación interna. El miedo al juicio también influye en el tono. Incluso cuando las palabras parecen adecuadas, el tono puede revelar inseguridad o duda. Esta incongruencia entre contenido y forma puede generar desconfianza en el receptor, quien percibe que hay algo que no está completamente alineado. La autocensura es una de las manifestaciones más evidentes de este miedo. Consiste en omitir pensamientos, suavizar opiniones o evitar ciertos temas por temor a la reacción del otro. Esta práctica limita la autenticidad y empobrece la comunicación, ya que impide que se compartan perspectivas completas. Edward Bock señalaba que la verdadera influencia no surge de un discurso perfectamente calculado, sino de una expresión que transmite coherencia interna. Cuando una persona habla desde un lugar de autenticidad, su mensaje tiene una fuerza que no depende únicamente de las palabras. La percepción del juicio no siempre corresponde a la realidad. Muchas veces, el temor está basado en suposiciones sobre lo que el otro podría pensar. Estas suposiciones actúan como barreras anticipadas que limitan la expresión antes incluso de que exista una reacción real. El entorno influye en la intensidad de este miedo. En contextos donde la crítica es frecuente o donde la aceptación parece condicionada, el individuo tiende a reforzar sus mecanismos de protección. Por el contrario,
En entornos donde se fomenta la apertura, la expresión tiende a ser más libre. La identidad juega un papel importante. Si una persona vincula su valor personal con la aprobación externa, será más vulnerable al juicio. Esta dependencia convierte cada interacción en una evaluación potencial, aumentando la presión sobre la comunicación. La comparación constante con los demás también alimenta el miedo. Observar cómo otros son percibidos puede generar inseguridad y reforzar la necesidad de ajustarse a ciertos estándares. Esta dinámica limita la originalidad y la autenticidad. El perfeccionismo es otra manifestación relacionada. La necesidad de decir lo correcto en todo momento puede paralizar la expresión. En lugar de facilitar la comunicación, esta exigencia la complica. La evitación es una estrategia común. Algunas personas prefieren no hablar o participar mínimamente para reducir el riesgo de ser juzgadas. Esta estrategia puede proporcionar alivio a corto plazo, pero limita el desarrollo de habilidades comunicativas. La tensión interna generada por este miedo puede afectar incluso la capacidad de pensar con claridad. La preocupación por la reacción externa consume recursos mentales que podrían utilizarse para estructurar mejor el mensaje. La autenticidad no implica decir todo sin filtro, sino expresar lo esencial de manera coherente. Encontrar este equilibrio requiere conciencia y práctica. La confianza en uno mismo reduce la influencia del juicio. Cuando una persona confía en su criterio, la opinión externa pierde peso relativo. Esta confianza no elimina completamente el miedo, pero lo hace más manejable. La exposición gradual es una forma de superar este bloqueo. Expresarse en contextos seguros permite desarrollar seguridad progresivamente. La aceptación de la posibilidad de ser juzgado es un paso importante. Intentar eliminar completamente el juicio es irreal, pero aprender a convivir con esa posibilidad libera la expresión. La coherencia interna fortalece la comunicación. Cuando lo que se piensa, se siente y se dice están alineados, el mensaje adquiere una claridad natural. La práctica de la autoobservación permite identificar cuando el miedo está influyendo en la expresión. Reconocer este momento es el primer paso para modificarlo. La redefinición del error también es relevante. Ver los errores como oportunidades de aprendizaje reduce la presión y facilita la expresión. La conexión con el propósito del mensaje ayuda a mantener el enfoque. Cuando la intención es clara, el miedo al juicio pierde protagonismo. La calidad de las relaciones mejora cuando la comunicación es auténtica. La sinceridad genera confianza y permite una conexión más profunda. La transformación de este patrón no es inmediata, requiere tiempo, atención y repetición. Cada interacción es una oportunidad para practicar una comunicación más libre. Comprender que el miedo al juicio es una construcción interna permite empezar a cuestionarlo, reconociendo que la verdadera claridad no depende de evitar la crítica, sino de desarrollar la capacidad de expresarse con coherencia, presencia y autenticidad, incluso en presencia de la incertidumbre que genera la mirada de los demás. Capítulo 7. La coherencia interior que hace creíble la palabra. La palabra humana tiene un poder que va mucho más allá de su contenido literal. Puede inspirar, convencer, unir o destruir, pero su verdadero impacto no reside únicamente en lo que se dice, sino en la fuente desde la cual se dice. Existe una diferencia profunda entre hablar y ser creído, entre comunicar y generar influencia real. Esa diferencia se encuentra en la coherencia interior, en la alineación silenciosa entre pensamientos, emociones y acciones. Edward Bock comprendía que la credibilidad no se construye en el momento de hablar, sino en el espacio invisible
donde la persona se forma a sí misma antes de emitir cualquier palabra. Cuando una persona habla desde una coherencia interna sólida, su mensaje adquiere una fuerza natural que no necesita ser exagerada ni adornada. No se trata de un esfuerzo por convencer, sino de una expresión que transmite estabilidad y claridad. Y, por el contrario, cuando existe una desconexión interna, esa falta de alineación se percibe, aunque no siempre de manera consciente. El receptor puede no identificar exactamente qué ocurre, pero siente que algo no encaja. La coherencia interior comienza en el pensamiento. Las ideas que una persona sostiene sobre sí misma, sobre los demás y sobre el mundo influyen directamente en la forma en que se expresa. Si estas ideas son contradictorias o inestables, la comunicación reflejará esa inconsistencia. Por ejemplo, alguien que desea proyectar seguridad pero internamente duda de su valor puede utilizar palabras firmes, pero su tono, su ritmo y su energía transmitirán inseguridad. Las emociones constituyen otro nivel fundamental. No basta con pensar de manera clara. Es necesario que las emociones estén en sintonía con ese pensamiento. Cuando existe una contradicción entre lo que se piensa y lo que se siente, la comunicación pierde coherencia. Esta incongruencia puede manifestarse en pequeñas señales, una vacilación, una pausa innecesaria, un cambio en la expresión facial. Las acciones son el tercer elemento que completa esta estructura. Las palabras adquieren verdadero significado cuando están respaldadas por comportamientos consistentes. Si una persona habla de disciplina pero actúa con desorden, su mensaje pierde credibilidad. No es necesario que el receptor analice esta incoherencia de manera racional, la percibe de forma intuitiva. Edward Bock observaba que la confianza que una persona genera en los demás está profundamente ligada a esta alineación interna. La gente no sigue únicamente ideas, sigue a individuos que encarnan esas ideas. La coherencia convierte el discurso en algo tangible, en una realidad observable. La percepción de autenticidad surge de esta alineación. Cuando alguien es coherente, su comunicación fluye de manera natural. No necesita esforzarse por parecer convincente, porque no hay una distancia significativa entre lo que es y lo que muestra. Esta autenticidad genera una sensación de estabilidad que facilita la confianza. La falta de coherencia, por otro lado, crea tensión interna. Mantener una imagen que no corresponde con la realidad interna requiere un esfuerzo constante. Esta tensión se filtra en la comunicación y puede generar incomodidad tanto en quien habla como en quien escucha. El desarrollo de la coherencia implica un proceso de autoconocimiento. Es necesario identificar las propias creencias, emociones y hábitos para comprender cómo interactúan. Este proceso no es inmediato, pero permite construir una base sólida para la comunicación. La honestidad consigo mismo es un elemento clave. Reconocer las propias contradicciones es el primer paso para resolverlas. Ignorarlas o justificarlas solo prolonga la incoherencia. La coherencia no significa perfección. Una persona puede cometer errores y aún así ser percibida como coherente si existe una intención clara de alineación. Lo importante no es la ausencia de fallos, sino la consistencia en la dirección. La práctica de la reflexión ayuda a mantener esta alineación. Revisar las propias acciones y compararlas con los valores personales permite ajustar el comportamiento. El entorno también influye. Estar rodeado de personas y contextos que refuerzan la coherencia facilita su desarrollo. Por el contrario, un entorno que promueve la incongruencia puede dificultarlo. La claridad en los valores personales proporciona una guía. Saber qué es importante permite tomar decisiones más alineadas.
La coherencia se construye en los pequeños detalles. No se trata únicamente de grandes decisiones, sino de la consistencia en acciones cotidianas. La confianza en uno mismo aumenta cuando existe alineación interna. Esta confianza se refleja en la comunicación y refuerza la credibilidad. La percepción de los demás está influida por esta coherencia. Las personas tienden a confiar en quienes muestran consistencia a lo largo del tiempo. La comunicación no verbal juega un papel importante. El lenguaje corporal, la postura y la expresión facial deben estar en sintonía con el mensaje verbal. La coherencia también implica responsabilidad. Asumir las propias palabras y acciones refuerza la credibilidad. La adaptación a diferentes contextos no debe comprometer la coherencia. Es posible ajustar el estilo de comunicación sin perder la alineación interna. La autenticidad no excluye la estrategia, pero la estrategia debe estar alineada con los valores. La repetición de comportamientos coherentes fortalece la percepción de credibilidad. Con el tiempo, esta consistencia se convierte en una característica reconocible. La influencia que surge de la coherencia es más duradera que la que se basa en técnicas superficiales. La coherencia interior no es estática, evoluciona a medida que la persona crece y redefine sus valores. El equilibrio entre pensamiento, emoción y acción es dinámico, requiere atención constante. La comunicación efectiva es una consecuencia natural de esta alineación. No es un objetivo aislado, sino el resultado de un proceso interno. Comprender que la credibilidad no depende únicamente de la habilidad para hablar, sino de la capacidad para vivir en coherencia con lo que se expresa, permite transformar la comunicación en una extensión auténtica de la identidad, donde cada palabra refleja una realidad interna sólida y consistente, capaz de generar confianza y resonancia en quienes la reciben. Capítulo 8. La influencia invisible de las emociones en cada interacción. Cada interacción humana está atravesada por un flujo emocional constante que rara vez es completamente consciente. Las palabras parecen ocupar el centro de la comunicación, pero en realidad son solo una parte visible de un proceso mucho más amplio, donde las emociones actúan como una fuerza silenciosa que da forma al significado, a la intención y a la interpretación. Edward Bock entendía que lo que una persona transmite no depende únicamente de lo que dice, sino del estado emocional desde el cual lo dice, porque ese estado se filtra inevitablemente en cada matiz de la comunicación. Las emociones no son simples reacciones pasajeras, son sistemas de interpretación que influyen en la manera en que percibimos la realidad. Cuando una persona experimenta una emoción intensa, su percepción se ajusta a esa emoción. Esto significa que no solo cambia lo que siente, sino también lo que ve, lo que escucha y lo que cree que ocurre. En una conversación, este fenómeno puede alterar profundamente el sentido de lo que se está comunicando. Una emoción no regulada puede distorsionar el mensaje desde su origen. Si alguien habla desde la frustración, es probable que sus palabras estén cargadas de una energía que excede el contenido literal. Incluso si intenta mantener un discurso racional, esa emoción se manifestará en el tono, en el ritmo y en la elección de las palabras. El receptor, a su vez, no solo escuchará el contenido, sino que responderá a esa carga emocional. La influencia emocional no se limita al emisor. Quien recibe el mensaje también está bajo la influencia de su propio estado interno. Si el receptor se encuentra en un estado de tensión o inseguridad, puede interpretar un comentario neutral como una crítica. Este desajuste entre intención y percepción es una de las principales fuentes de conflicto en la comunicación. Las emociones actúan como filtros que seleccionan la información.
En un estado de miedo, la mente tiende a enfocarse en posibles amenazas. En un estado de confianza, se vuelve más receptiva y abierta. Este cambio en el enfoque altera la manera en que se construye el significado de las palabras. Edward Bock señalaba que la comprensión profunda de una interacción requiere observar no solo lo que se dice, sino lo que se siente en ese momento. Ignorar esta dimensión emocional limita la capacidad de interpretar correctamente lo que ocurre. El contagio emocional es otro fenómeno relevante. Las emociones pueden transmitirse de una persona a otra sin necesidad de palabras explícitas. Un tono tenso puede generar tensión en el interlocutor, mientras que una actitud calmada puede inducir tranquilidad. Esta transferencia ocurre de manera automática y afecta la dinámica de la conversación. La regulación emocional es, por lo tanto, un elemento clave en la comunicación. No se trata de eliminar las emociones, sino de reconocerlas y gestionarlas de manera consciente. Una emoción reconocida pierde parte de su capacidad de distorsión. La falta de conciencia emocional puede llevar a reacciones impulsivas. Responder sin procesar la emoción aumenta la probabilidad de malentendidos. La pausa, en este contexto, se convierte en una herramienta fundamental. El lenguaje corporal refleja el estado emocional. La postura, los gestos y las expresiones faciales comunican información que puede reforzar o contradecir el mensaje verbal. Esta coherencia o incoherencia influye en la percepción del receptor. La intensidad emocional también importa. Una emoción leve puede pasar desapercibida, pero una emoción intensa tiende a dominar la interacción. En estos casos, el contenido del mensaje puede quedar en segundo plano. La historia emocional de una persona influye en su reacción actual. Experiencias pasadas pueden activar respuestas automáticas, que no corresponden completamente a la situación presente. Este efecto acumulativo añade complejidad a la comunicación. La interpretación emocional de las palabras puede variar según el contexto. Un mismo mensaje puede ser percibido de manera diferente dependiendo del estado emocional de las personas involucradas. La empatía permite reconocer la emoción del otro sin necesariamente compartirla. Esta capacidad facilita la comprensión y reduce la probabilidad de conflicto. La validación emocional es una herramienta poderosa. Reconocer la emoción del otro puede desactivar tensiones y abrir espacio para una comunicación más clara. La desconexión entre emoción y expresión puede generar confusión. Cuando alguien intenta ocultar lo que siente, su comunicación puede volverse ambigua. La coherencia emocional fortalece la comunicación. Expresar de manera adecuada lo que se siente permite que el mensaje sea más claro. La práctica de la autoobservación ayuda a identificar patrones emocionales. Reconocer estos patrones permite anticipar reacciones y gestionarlas mejor. El desarrollo de la inteligencia emocional mejora la calidad de las interacciones. No se trata solo de entender las propias emociones, sino también de interpretarlas de los demás. La adaptación emocional al contexto es importante. Diferentes situaciones requieren diferentes niveles de expresión emocional. La influencia emocional no siempre es negativa. Emociones como la confianza, la calma o el entusiasmo pueden mejorar la comunicación. La conciencia del impacto emocional de las palabras permite elegir mejor cómo expresarse. No solo se trata de lo que se dice, sino de cómo se dice. La responsabilidad emocional implica reconocer que el propio estado interno afecta a los demás. Esta conciencia fomenta una comunicación más cuidadosa. La repetición de interacciones influenciadas por emociones no reguladas puede consolidar patrones negativos. Cambiar estos patrones
requiere esfuerzo consciente. La conexión auténtica se facilita cuando las emociones están presentes de manera equilibrada, ni reprimidas ni desbordadas. La transformación de la comunicación pasa por integrar la dimensión emocional como un elemento central y no como un factor secundario. Comprender que cada interacción está moldeada por una corriente emocional invisible permite desarrollar una forma de comunicarse más consciente, donde las palabras dejan de ser simples herramientas y se convierten en expresiones coherentes de un estado interno gestionado, capaz de influir de manera constructiva en la percepción, en la reacción y en la calidad del vínculo con los demás. Capítulo 9. Convertirse en una presencia que inspira confianza sin forzar. Existe una forma de comunicarse que no depende del esfuerzo por convencer ni de la necesidad de impresionar, sino de una calidad interna que se percibe de manera inmediata y silenciosa. Esta forma no se construye únicamente a través de técnicas o estrategias, sino a partir de una presencia que transmite estabilidad, claridad y apertura. Edward Bock observaba que la verdadera influencia no surge de la presión ni de la insistencia, sino de la capacidad de crear un espacio donde el otro se siente seguro para escuchar, reflexionar y responder sin resistencia. La mayoría de las personas, cuando comunican, lo hacen con una intención explícita o implícita de convencer. Esta intención genera una tensión interna que se transmite en la interacción. Incluso cuando las palabras parecen neutras, la energía que las acompaña puede revelar una necesidad de validación o de control. Esta necesidad reduce la efectividad del mensaje, porque el receptor percibe esa presión y activa mecanismos de defensa. Convertirse en una presencia que inspira confianza implica abandonar esa presión interna. No se trata de renunciar a las ideas o a los objetivos, sino de cambiar la forma en que se sostienen. En lugar de imponer una visión, se trata de ofrecerla desde un estado de apertura. Esta diferencia, aunque sutil, transforma completamente la dinámica de la comunicación. La confianza no se genera únicamente a través de lo que se dice, sino de cómo se percibe la intención detrás de las palabras. Cuando una persona habla sin intentar manipular la percepción del otro, su mensaje adquiere una cualidad de transparencia que facilita la conexión. Esta transparencia no significa decir todo sin filtro, sino expresarse desde una base interna clara y estable. La presencia juega un papel central en este proceso. Estar verdaderamente presente en una interacción implica prestar atención plena al momento, sin distracciones internas ni externas. Esta atención se percibe y crea un entorno donde el otro siente que su experiencia es tomada en cuenta. No es necesario verbalizar constantemente esta atención, su impacto es directo. Edward Bock señalaba que la capacidad de influir está profundamente relacionada con la calidad de la escucha. Escuchar sin interrumpir, sin anticipar respuestas y sin juzgar permite que el otro se exprese con mayor libertad. Esta libertad reduce la resistencia y abre la posibilidad de una comunicación más profunda. La seguridad interna es otro elemento fundamental. Una persona que no depende excesivamente de la aprobación externa transmite estabilidad. Esta estabilidad genera confianza, porque el interlocutor percibe que no está frente a alguien que necesita ganar la interacción, sino frente a alguien que puede sostener diferentes perspectivas sin perder su equilibrio. El lenguaje corporal refleja esta postura. Una postura relajada, una mirada directa pero no invasiva y gestos naturales comunican apertura. Estas señales no verbales refuerzan el mensaje verbal y contribuyen a crear un ambiente de confianza. El silencio también tiene un papel importante.
No llenar cada espacio con palabras permite que la conversación respire. El silencio consciente no es ausencia de comunicación, sino una forma de presencia que invita a la reflexión. La claridad en la expresión es esencial. Hablar de manera simple y directa reduce la posibilidad de malentendidos. Esta claridad no implica simplificar en exceso, sino eliminar lo innecesario para que el mensaje sea accesible. La autenticidad es la base de esta forma de comunicación. Cuando una persona se muestra tal como es, sin intentar construir una imagen artificial, su presencia se vuelve más creíble. Esta autenticidad no elimina todas las inseguridades, pero reduce la distancia entre lo interno y lo externo. La ausencia de juicio facilita la apertura del otro. Cuando alguien siente que no será evaluado de manera negativa, se expresa con mayor libertad. Esta libertad enriquece la interacción y permite un intercambio más genuino. La paciencia es una cualidad clave. No todas las ideas necesitan ser aceptadas de inmediato. Dar tiempo al otro para procesar la información reduce la presión y aumenta la receptividad. La flexibilidad mental permite adaptarse a diferentes puntos de vista sin perder la propia identidad. Esta capacidad evita que la conversación se convierta en un enfrentamiento. La coherencia interna refuerza la confianza. Cuando las palabras, las emociones y las acciones están alineadas, el mensaje se percibe como sólido. La gestión emocional sigue siendo esencial. Mantener la calma en situaciones tensas permite sostener un espacio de seguridad incluso cuando surgen desacuerdos. La intención detrás de la comunicación debe ser clara. Cuando la intención es compartir y no imponer, la dinámica cambia. La construcción de confianza es un proceso acumulativo. Cada interacción contribuye a reforzar o debilitar esa confianza. La transparencia en los límites también es importante. Expresar lo que se acepta y lo que no de manera respetuosa fortalece la relación. La humildad permite reconocer que no se tiene todas las respuestas. Esta actitud reduce la rigidez y facilita el diálogo. La consistencia en el comportamiento refuerza la percepción de fiabilidad. Actuar de manera coherente a lo largo del tiempo genera estabilidad. La atención al otro implica más que escuchar sus palabras. Incluye percibir su estado emocional y su contexto. La comunicación sin forzar no es pasividad, es una forma activa de presencia que no necesita imponer su fuerza. La calidad de la energía que se transmite influye directamente en la reacción del otro. Una energía calmada y abierta invita a una respuesta similar. La práctica constante es necesaria para integrar esta forma de comunicación. No es un cambio inmediato, sino un proceso progresivo. La transformación interna precede a la transformación externa. Cambiar la manera de comunicarse implica cambiar la manera de estar presente. La influencia que surge de esta presencia es más sutil, pero también más profunda y duradera. La capacidad de crear un espacio donde el otro se siente visto y escuchado es una de las formas más poderosas de comunicación. La evolución hacia esta postura requiere atención, paciencia y repetición, pero permite que la comunicación deje de ser un intento de control para convertirse en un acto de conexión genuina, donde la confianza no se impone ni se exige, sino que emerge de manera natural como resultado de una presencia estable, consciente y abierta que transforma la calidad de cada interacción. Dominar la comunicación no significa solo hablar mejor, sino transformar profundamente la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Cada palabra se convierte en la expresión de un estado interno, cada silencio en una presencia consciente y cada interacción en una oportunidad de construir claridad en lugar de confusión. Cuando el pensamiento, la emoción y la acción están alineados, la comunicación deja de ser un intento de convencer
y se convierte en un puente auténtico entre las personas. Este cambio no se limita a las relaciones personales, también impacta la vida profesional, donde la confianza, la coherencia y la claridad marcan la diferencia. Al transformar tu forma de comunicar, transformas tu realidad. Si este contenido despertó algo en ti, suscríbete a Libros Raros, comparte este mensaje y continúa este camino hacia una comunicación más consciente y poderosa.